Muy buenas a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Soy Carmen Gutiérrez, estudiante de Máster en Arte y Vía y Producción de la Universidad de Sevilla, y hoy vengo a hablar de la estética del cuidado, el arte condisciplinar como flujo interespecie. Entonces, me he querido tomar la licencia de aunar estas dos palabras, estética y ética, aunque realmente tengan raíces etimológicas diferentes, pero me parecía importante poner ese guión y combinarla porque quiero hablar de una práctica artística contemporánea que lo que hace es proyectar esta ética del cuidado, la que voy a comenzar explicando, pero con una visión posantropocéntrica, es decir, más allá del espectro humano, y de ahí ese término de interespecies o multiespecies que creo que presenta el grado de innovación de este trabajo, además de combinar lo que sería las teorías ecofeministas con el ámbito artístico. Así que, para empezar, quiero definir lo que sería este término de ética del cuidado, que podemos decir que es la respuesta o la revisión a una ética tradicional basada en el imperativo moral categórico, desde un planteamiento muy cartesiano que nos habla de la moral de una forma un tanto abstracta, mm, sujetos separados que tampoco están, que no son concretados, y esta ética del cuidado, como digo, sería un replanteamiento de todo esto para hablarnos de una ética contextual en la cual los sujetos que se interpelan son concretos e interconectados. Y quería también rápidamente matizar porque me ha pasado en primera persona que a veces se entiende esta ética del cuidado como algo un tanto anticuado o retrógrado porque se asimila directamente a la figura de la mujer, es decir, como algo femenino. Y creo que esta visión tan sesgada responde a un contexto patriarcal que directamente lo asimila de esta forma. Si bien puedo hablar como un referente teórico español a Victoria Camps con su libro Tiempo de Cuidado, si nos retrotraemos un poco más, realmente el punto de partida, por poner uno clave, sería con Carol Gilligan, que a partir del estudio que hace Lawrence Kohlberg, que es otro psicólogo estadounidense, solo en base a respuestas y resultados de participantes varones, ella lo que plantea es que esa inferioridad moral que atribuye Kohlberg a las mujeres es en base a unos resultados ya sesgados. Entonces, he querido poner esta cita, que es de un artículo que escribe en 2011, revisitando este libro del que estoy hablando, que creo que lo escribe en 1982, o sea que tiene ya un tiempo. Y creo que esta frase la utiliza a su vez Victoria Camps, y traduciendo rápido dice que, claro, en un marco o en un contexto patriarcal el cuidado es una ética femenina, pero en uno democrático, que yo aquí incluso me atrevería a decir en un contexto post-androcéntrico y también antropocéntrico, el cuidado es una ética humana. Entonces, esta ética del cuidado feminista es una voz diferente dentro de una cultura patriarcal, porque lo que está haciendo es vincular y unir lo que sería la razón con la emoción, la mente con el cuerpo, uno mismo con las relaciones, a los hombres con las mujeres, y se resiste, por tanto, a las divisiones que quiere mantener el orden patriarcal. Creo que ella lo explica perfectamente a lo que me estaba refiriendo. Así que, entrando más en materia, esta representación estética del cuidado es muy difícil de clasificar y abarcar, sobre todo en el tiempo que hay, pero intentando simplificar, hay dos puntos extremos. Uno sería la funcionalidad o el impacto real positivo en el mundo, en el medio, y el otro extremo sería el simbolismo propio del arte como entendemos en cuanto a arte inútil desde una visión utilitaria. Entonces, entre estos dos puntos,
van a orbitar todas las obras de las que quiero hablar. Y quería dejar una referencia bibliográfica, porque como he dicho, este tema creo que es bastante actual y todavía no hay suficiente escrito. Y bueno, en lengua castellana pues tenemos El arte ecosocial, editado por Tonia Raquejo y Verónica Perales, una artista hipermedia española que también trabaja desde esta visión ecofeminista del cuidado. Y me parece un libro muy interesante porque es un collage en el cual vamos a encontrar cada capítulo redactado por una autora diferente, planteando una visión distinta alrededor de este arte que rompe con los dualismos, que realza la diferencia, que también valora lo que es la fisicidad y le da ese valor al cuerpo que cada vez tenemos más olvidado. Y ya quiero decir que ahora a partir de aquí voy a empezar enseñando lo que serían ejemplos de obras artísticas actuales, aunque voy a empezar un poco más atrás, en el siglo pasado, y voy a intentar que se note la progresión que voy a hacer entre estos dos puntos, aunque ninguna obra evidentemente esté completamente insertada en uno de ellos, dejando de lado al otro. Pero espero que se note esa transición. Entonces, bueno, voy a empezar con Patricia Johansson, que es una artista estadounidense que nace en 1940, y este es su primer proyecto ejecutado, realizado, que es el Fair Park Lagoon, que está en la laguna de Leonhardt, que se le dio esta comisión porque se encontraba como un lugar muy degradado, erosionado, plagado por algas, y sin duda me parece que esta obra es muy interesante para ejemplificar ese lado más funcional, porque al fin y al cabo es un proyecto que está fuera de la galería o del recorrido, del circuito artístico habitual, y es algo al final que va a ser disfrutado tanto por humanos como por no humanos. Esta es una foto de esa década, de los 80, y Johansson, en cuanto a su criterio y su visión personal como artista, ya había trabajado lo que eran esculturas minimalistas, donde la línea ya tenía una gran importancia para ella como manera de señalar un recorrido, para el movimiento, para clasificar y también estructurar. Y entonces, bueno, toma esa línea para generar estos caminos, estas pasarelas, tanto para los visitantes humanos como para las especies que allí habitan, tanto de aves o reptiles, tortugas, y se basa en la forma de la Sagittaria platyfilia y de el helecho araña, que son plantas propias de allí. Entonces, bueno, es condisciplinar también, porque evidentemente esto no sale solo de ella, sino que se tiene que rodear de un equipo de expertos, tanto de ingenieros como de científicos, incluso de grupos locales, de ciudadanos, para poder llevar a cabo esta obra, que al final es una obra viva, por así decirlo, autónoma. Y quería enseñar estas fotos que las he cogido de los usuarios de Google para mostrar cómo está ahora mismo en la actualidad y dejar la evidencia de que esas pasarelas de gunito, que es una mezcla de áridos con cemento, pues también es utilizada por los no humanos. Entonces, bueno, el estudio que hay para las plantas endémicas, para generar esos microhábitats, aquí lo que yo veo es un claro ejemplo de lo que se puede llamar bioremediación. Quiero hablar también de esta artista porque creo que está muy olvidada, y es Mirle Laderman Ukele, y es una precursora total. Lo que queda de su obra por lo general es el registro fotográfico, porque su cuerpo y su acción con su cuerpo es el agente y el motor artístico de su obra. Y fue residente durante bastantes años con el Departamento Municipal de Limpieza de la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, de nuevo se presenta esa idea de un trabajo colectivo. Y me parece muy interesante porque ella lo que pretendía, como mujer, como madre, era reivindicar esos cuidados que siempre han quedado de alguna manera ocultos en el ámbito privado y doméstico, y extrapolarlos y llevarlos a lo público, a la esfera pública,
para dar esa visibilidad y demostrar el valor tanto de las personas que le llevan esos cuidados de forma no remunerada como del propio servicio de limpieza municipal. Y luego también quería dejar el manifiesto del arte del mantenimiento, que es el término que ella utilizó, porque me pareció muy interesante que saliese ahí en mayúsculas y en grande la palabra cuidada. Viniéndonos ya más a la actualidad, me gustaría ahora hablar de Basia Arlan, que esta artista estadounidense que nace en 1943, creo, trabaja con el agua. El agua es para ella el elemento clave de su universo creativo. También es un trabajo condisciplinar, porque también participan a veces científicos y músicos, ya que es muy importante ese conocimiento biológico. Y las semillas, junto con el agua, es el otro elemento vertebrador, porque la semilla es tanto literal, como se ve en el libro, como metafórica. Entonces, la mayoría de su trabajo, de los más de 30 años que lleva ella, consiste en generar libros de hielo o libros glaciares, abiertos o cerrados, que tienen surcos en los que se insertan, se colocan las semillas de plantas endémicas del lugar. En este caso, en la foto tenemos Río Grande. El libro, evidentemente, se va derritiendo y esas semillas son como filtros y son regeneradoras que vuelven a ese cauce del río a implantar su vida. También está la preocupación ecológica o la preocupación en cuanto a la crisis ecológica, perdón, porque esos libros que se derriten de hielo aluden también a los propios glaciares y al calentamiento global. Entonces aquí vemos cómo hay una parte funcional, pero desde un tratamiento muy cuidado, muy poético. Lucía Loren es una artista de aquí, de España, que nace creo que en 1973 y tiene un trabajo también muy amplio, en general muy contextual, como estamos viendo, porque todos estos trabajos toman un gran peso, ¿no? O desde luego se preocupan del lugar donde son planteados. Y Lucía Loren, dentro de sus obras, que nos podemos encontrar, por ejemplo, la de Madre Sal, en la que también está esa ética del cuidado de fondo, aquí en cambio trabaja con las colmenas de biodiversidad para las abejas melíferas, que consisten ni más ni menos en generar esos refugios, esos espacios que en general por nuestra acción cada vez es más complicado, están más amenazadas y es una manera de por y para las abejas darles ese cobijo y esa posibilidad. Entonces estas colmenas difieren totalmente con lo que serían unas colmenas de apicultura. Ahora ya no me voy a ir tanto por el tema del impacto, sino que me estoy cada vez acercando más a lo que es esta parte simbólica y nos encontramos con Tadashi Kawamata, que en 2018 en el Museo de Lisboa plantea esta instalación que surge de nuevo por la colaboración de él junto con su equipo y asociaciones, ciudadanos particulares que recogen de las playas todo lo que encuentran que arrastra la marea y genera este mar en el cual ya el agua es simplemente todos los residuos y los plásticos y los desperdicios recogidos. Entonces es muy interesante que aquí sobre todo esa búsqueda estética la vemos tanto por la disposición como por ese juego de la luz y la sombra para generar ese suelo que nos parece incluso recordar al agua. Y aquí se plantea, claro, más una denuncia o una llamada de atención por lo que estamos haciendo mal, por nuestros errores, y ya queda un poco más de fondo lo que es el uso de esta ética del cuidado. Es más una llamada para llevar a cabo esta actitud, esta ética. Aurora Robson, que es una artista canadiense-estadounidense, también utiliza el residuo o el desecho plástico, pero en su caso no hay ya ni siquiera una denuncia, sino que nos genera
mundos instalativos muy inmersivos que son muy orgánicos, nos recuerdan de alguna manera a la naturaleza, ya sea por si parecen arterias o el interior de un cuerpo o corales y fondos marinos. Pero aquí hay una búsqueda estética muchísimo más evidente. Pues costaría así a primera vista en saber que son residuos plásticos. Y en esta línea del uso del plástico también me gustaría mencionar a Veredas López, que también trabaja el plástico con pistolas termofusibles, moldeándolo y dándole otra vida. Entonces, querría simplemente señalar esa capacidad de transmutación o transformación del arte para reconvertir o renovar el valor de algo que en sí era visto como inútil desde un sistema capitalista utilitarista. Pero también me gustaría dejar a modo de debate, de cuestión ahí un poco en el aire, hasta qué punto esto hace que se asimile o se interiorice esta estética del cuidado de la que estoy hablando. Ahí dejo esa cuestión. Y ya para acabar, podría haber puesto a Ana Mendieta, pero no me parecía necesario porque creo que es una artista ya más que conocida y es un antecedente absoluto en cuanto a esa integración y esa conexión con el medio, además desde un lado espiritual, pero prefería hablar de Himali Singh Soin, que creo que es una heredera de Ana Mendieta. Y en esta obra, We Are Opposite Like That, forma parte de su exposición El Tercer Polo, que ha llevado en el Thyssen, creo que ahora está en Chicago. Y es una exposición muy compleja porque es completamente condisciplinar, trabaja con un músico, también confluye lo que es la poesía, la instalación, el vídeo, la música, el uso de materiales que son de archivo porque son recogidos en su trabajo de campo cuando visita el Polo Norte y el Polo Sur. Y en esta obra en concreto, en Where Opposite Like That, nos plantea una especie de autoficción en la cual ella habla desde el hielo, o sea que hay una perspectiva no humana muy potente, pero acercándolo a nuestra humanidad, haciéndolo como un anciano que ha visto ese paso del tiempo que en una vida humana es imposible de vislumbrar, y cómo en ese paso del tiempo se combinan pues tanto discursos postcoloniales como las preocupaciones en cuanto a la crisis ecológica. También confluye lo cultural y lo natural en un sentido mágico, se da valor a esas cualidades geológicas y simbólicas del paisaje. Es una especie de historia de enredos y nudos que creo que casa muy bien con las teorías de Donna Haraway, ¿no? Y su visión en cuanto al pensamiento tentacular o a los parentescos raros. Y ya me voy a meter muy brevemente a hablar de mi propia producción, de forma muy rápida. Son más bien pruebas o migas del camino, proyectos abiertos que todavía no creo que hayan culminado, pero eso es lo bonito de los proyectos artísticos por lo general, que siempre pueden crecer más. Entonces, bueno, La ciudad respirando era combinar esa funcionalidad con la poesía y tomar un adoquín muy característico de aquí de Sevilla, que pertenece a la Alameda de Hércules, y reconvertirlo haciéndolo como un posible portador de vida. Entonces realmente el hormigón se sustituye por sustrato y fibra de coco para dar cabida a que las semillas que hemos visto de base Ireland, que por cierto no lo he dicho, pero Hans Hack fue de los primeros en utilizar las semillas en Bowery Seeds, que también iba un poco con esta idea de un montículo de tierra con semillas que pudiesen libremente migrar y llegar a donde fuese. Y bueno, al final eso pretendo con esta propuesta, que esos monticulillos en forma de adoquín, pero que ya pretenden integrar lo que es la vía transitable, la acera, con el alcorque, que al final suele ser una parte mínima y marginal dejada para esa vida vegetal, se aunen, se combinen y den una solución
absolutamente, vamos, para nada práctica, pero que, por supuesto, quería que prevaleciese ese sentido poético de entender la vida. Este sería un vídeo collage, herencia total de Mirla de Armaduqueles. De nuevo, lo contextual está ahí porque este es un parque que es muy próximo para mí, que está totalmente abandonado y vandalizado por los que lo habitan, por las instituciones también, por su olvido y dejadez en cuanto a su cuidado. Y consiste entonces en 9 pantallas que van desde la tarde hasta la noche del mismo día, con mi cuerpo como ejecutador de ese movimiento mántrico un poco de barrer y de recoger también todos los residuos, que no es que fuesen pocos, y jugaba con la inversión de la velocidad para cuestionar y resaltar cómo un mismo gesto puede variar tanto en su hacer o deshacer. Ya que estoy yendo a la parte simbólica, y entonces he dejado un fragmento de Simpoiesis, hemorragia interna, que es una instalación con negativo de escayola, en los que quería, a partir de la hibridación, dejar constancia de nuestra ecodependencia, de ahí que estén esos cardos como prolongaciones de los dedos de la mano, y como esta instalación, que surge a partir de un estudio de campo de Río Tinto en Huelva, están estas latas que fueron material de archivo y que me parecían también muy poéticas por cómo esas mismas latas de refresco las podías encontrar desde en un grado de apenas descomposición hasta, debido a la oxidación de Río Tinto, esa eliminación del propio residuo que nosotros vertemos. Y estos serían unos negativos para de nuevo dejar impresas esas huellas de, por una parte, un rastrojo, una rama que estaba aplastada en medio del asfalto, y una bolsa de plástico encontrada con esa voluptuosidad y esa fuerza, pero que realmente pues quería poner un poco en contraposición y al mismo tiempo también en integración, o sea, porque el plástico tampoco es algo humano, artificial y ajeno, o sea, que es un poco ahí donde quería que estuviesen las dos piezas dialogando. Y bueno, con esto sé que me he pasado muchísimo de tiempo, lo lamento, pero para mí es un tema fascinante, creo que da muchísimo para lo que hablar y sé que me habré quedado con cosas sin decir, así que siento haber tardado más de la cuenta y muchísimas gracias por la atención y por haberme escuchado. Espero todos vuestros comentarios.